Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 3, versículo 18. En esta mañana tenemos el privilegio de terminar el tercer capítulo del libro de Santiago en nuestro estudio expositivo detallado que estamos llevando. El Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras. Ese es el eslogan, ese es el polo a tierra que tenemos para no perdernos, porque fácilmente cuando uno estudia una carta como la de Santiago, que es multitemática, uno puede desviarse. Si comienza en un tema y termina lejos, nos suele pasar, ¿cierto? Uno dice, les voy a hablar de este tema, y cuando uno termina está hablando otras cosas. El libro de Santiago nos va a guiar en un solo tema, y el único tema práctico de Santiago es ¿cuál es la religión verdadera? ¿Y cuál es la religión verdadera? Nos va a decir Santiago, porque Santiago nos hace preguntas y como sabe que nosotros respondemos mal, él mismo responde. Esa es una muy buena técnica, ¿cierto? Que si uno dice, respondan ustedes, se dispersa el discurso y Santiago vuelve y dice, bueno, la respuesta es esta. ¿Hay alguno sabio y entendido? Sé que me van a decir que sí. La respuesta es no. ¿Ustedes son oidores y hacedores o solamente oidores? Yo sé que solo oyen y no hacen, entonces nos da la respuesta. Y con esa respuesta de antemano nos permite ir construyendo toda la temática y es cuál es el carácter de la religión verdadera. Según Santiago hay dos religiones, una religión vana y una religión verdadera. La religión vana consiste en cosas que se muestran, apariencia, cosas externas, vestuarios, no hagas, no toques, no mires, no vayas, no digas. Esa es la religión falsa, que se pregona incluso en algunas iglesias evangélicas. Pero la religión verdadera es la religión del corazón, que implica transformación, vida eterna y seguridad plena. Y en ese sentido Santiago nos ayuda a comprender, como usando una realidad natural de nuestro contexto, que básicamente nosotros tenemos tres áreas principales en la vida, las cuales atendemos. Y lo dice la Escritura en el mandamiento cuando dice, amarás al Señor tu Dios, ¿recuerdan? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Corazón, alma o espíritu, mente o razón o emociones, y cuerpo, fuerzas o acciones. Tres áreas de nuestra vida. Naturalmente el ser humano se enfoca en lo más visible o lo más externo. Y generalmente la religión falsa se ocupa en afectar de afuera hacia adentro, pero generalmente no llega sino a la capa externa, que es la apariencia. Y ahí se queda. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los buenos cristianos en las iglesias? Los que llegan temprano, los que se aprenden el versículo, los que están juiciosos. Esos son los buenos cristianos. Incluso los felicitamos, incluso a veces los reconocemos, porque decimos, ese es un hermano ejemplar. Claro, de afuera hacia adentro, el ejemplo se ve en una actitud quieta, tranquila, obediente, sumisa. Pero ¿y qué pasa más adentro? ¿Qué pasa en las emociones? Recuerda lo que dijo Santiago, las emociones están en turbación, están afectadas, están confundidas. Y si vamos un poco más adentro al corazón, ¿cómo está el corazón? En contienda, está en contención, está en una guerra porque quiere conseguir cosas y no las consigue. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, dice el versículo de esta mañana. Y el título de nuestra enseñanza no es paz total, sino felicidad total, porque el hombre busca felicidad. Y no es malo buscar o aspirar felicidad. A nosotros nos han dicho que fuimos creados para ser felices. ¿Han escuchado eso? Yo merezco ser feliz. La felicidad es el fin último, pero aprendimos hoy en el catecismo, en la confesión, que el fin principal y más noble del hombre no es ser feliz, sino glorificar a Dios. Sin embargo, muy dentro de nosotros tenemos grabado, casi tatuado, que nosotros merecemos algo y que somos felices, que queremos ser felices. Felicidad, bienestar y placer son tres cosas que el hombre busca y que la sociedad ofrece en todas las esquinas. Todas las esquinas salgan ustedes y ¿qué les ofrece?
fórmulas para ser felices, para tener placeres y para tener bienestar. Pero el bienestar, la felicidad y el placer responden a las mismas áreas de la vida como las mencionamos. El placer al cuerpo, el bienestar a la mente y las emociones, y la felicidad al alma o al espíritu. Si el hombre dice que lo que él aspira es ser feliz, pero solo se enfoca en el cuerpo, ¿va a ser feliz? Solo va a tener placer, porque está enfocado solo en lo más externo, que es satisfacer sus antojos o sus anhelos. Y eso nos ha venido diciendo Santiago, y por eso nos va a ayudar a comprender con este versículo que el fin del hombre en Cristo sí es ser feliz. Pero no la felicidad cero dolor o cero problemas, sino la plenitud que trae paz, que trae certeza, que trae confianza y que nos permite tener serenidad y plenitud sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. El capítulo 3 comenzó hablando de la guerra, ¿recuerdan? La guerra con las palabras, la guerra con los discursos, la guerra con los argumentos, la guerra que se enciende con la lengua. ¿Sí? Santiago nos va a decir, cuando el corazón está en contención, las emociones están turbadas, ¿y qué se dice? ¿Qué se habla? Se enciende un fuego con las palabras, porque estamos autoengañados y estamos queriendo tener bienestar a través de nuestros propios métodos. ¿Han escuchado ustedes decir la siguiente frase, sueña en grande? ¿La han escuchado decir? ¿Dónde la han escuchado decir? En la Biblia yo no la he encontrado, no sé si alguien me ayuda con una concordancia. Sueña en grande. José tenía muchos sueños, pero no era que soñaba en grande. Y Jesús un día estaba con tanto sueño que hubo una tempestad y no se dio cuenta. Pero esa frase, sueño en grande o sueña en grande, en la Biblia no la escuchamos. Pero ¿sabe dónde se escucha? En los púlpitos y en la boca de los predicadores. Diciendo el hermano, sueña en grande como Caleb, sueña en grande como Josué, sueña como Jacob que conquistó la bendición. Sueña y ganarás. ¿Y por qué el hombre dice que puede y debe soñar en grande? Porque él merece. ¿Por qué yo sueño? Porque yo merezco. Y como yo quiero lograr lo que merezco, entonces me voy a soñar muchas cosas. Y por eso muchos andan soñando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sueñan? Que son ricos, que son millonarios, que nacieron en cunas de oro, incluso que no tienen adversidades, porque todo es bienestar y placer. Santiago nos va a decir que la mayoría de los hombres buscan tener paz, felicidad y paz y realización, pero no la consiguen porque están en guerra. Que incluso en la iglesia muchos cristianos vienen y están en guerra. Celos, amarguras, contiendas, disensiones, y están en una batalla interna que ellos ni siquiera la entienden, y que sus emociones están turbadas y que por lo tanto lo que cosechan no es paz y reposo, sino que cosechan turbación y perdición. Lo está diciendo el texto. Por eso en el libro de Santiago, en el último texto del capítulo 3, nos va a decir, ¿ustedes realmente quieren tener paz? ¿En serio quieren paz? ¿En serio quieren vivir tranquilos, serenos? Ok, entonces hay que entender el proceso. Y el primer proceso no es sueña en grande. El primer paso para poder tener paz es ríndete al Señor y confía en Él. Entrega todos tus sueños y tus planes y tu agenda en las manos del Señor. Porque si tú controlas tu agenda, no vas a ser feliz, sino que vas a ser más infeliz de lo que ya eres. Hay algunos que andan con agenda en mano, con sueños para ver si los cumplen. ¿Y qué nos ha pasado cuando hemos intentado eso? Este año lo logro, como sea lo logro. ¿Qué pasa al final del año? Incluso algunos en el plan de propósito solo le ponen 2025, ya está bis, lo mismo del año pasado. No logré nada, sigo aspirando a lograr. La paz que el hombre ofrece, que la sociedad ofrece, es una paz que viene de afuera hacia adentro y se nos presenta a través de antojos, gustos, deseos y pasiones. Eso es lo que va a decir la Escritura. La sociedad nos dice, ¿quieres tener paz? Necesitas un auto nuevo.
Entonces uno se endeuda, 80 millones con un auto nuevo, pues media gama, ¿no? 80 millones, y uno dice, no, ahora sí soy feliz, tengo mi auto nuevo. ¿Sí? Solo que lo tengo que pagar en 60 cuotas. ¿Cómo soy feliz? Tengo que estudiar en la mejor universidad. Para ser feliz merezco tener un salario mejor, para ser feliz merezco tener una propiedad. Todo para ser feliz, antojos, gustos, deudas. ¿Y somos felices o no? ¿Qué sigue sucediendo en nuestra conciencia y en nuestro corazón? Bueno, pero aquí Santiago nos habla de paz, que es la pregunta y la inquietud que tiene la audiencia. Queremos tener paz, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde venden fórmulas mágicas para vivir en paz? Y Santiago nos va a ayudar a entender. Lo primero que tenemos que entender para poder adquirir paz es ser justos. ¿Alguna vez ustedes han comprado esas plantas de los viveros, que son plantas hermosas, ornamentales, y uno las compra y dice, esta planta es hermosa, la llevo a mi sala y la pongo, y eso va a florecer y la voy a tener por largo tiempo? ¿Qué nos ha pasado con esas plantas al mes o a los 15 días? ¿Sí les ha pasado? La mayoría de esas plantas se mueren, porque están en un ambiente artificial, y cuando las traemos al ambiente natural mueren. ¿Por qué murieron? ¿Porque la planta era mala? No tenía las condiciones naturales, no estaba expuesta a las condiciones reales, no era una planta veraz en el sentido de que pudiera estar en cualquier terreno, cualquier temperatura y que pudiera sobrevivir. Si ustedes sueñan en grande y sueñan con tener paz y con ser felices, lo primero que tienen que hacer es ser justos. ¿Y cómo se entiende la justicia? La justicia se entiende como la comprensión adecuada de lo que nosotros somos. Es decir, ¿merecemos algo? Yo merezco ser feliz. Entonces, si yo merezco ser feliz, y eso lo creo, no estoy siendo justo. Ni siquiera conmigo mismo, y mucho menos frente al Evangelio. Porque conmigo mismo, ¿qué merezco? O sea, ¿qué merecen nuestros hijos? ¿Quién ha hecho algo por ellos? ¿Ellos qué han hecho por sí mismos? Los primeros 10, 15, 20, a veces hasta los primeros 40 años, ¿qué hacen los hijos por sí mismos? ¿Quién es el que hace por ellos? ¿O quiénes hacen por ellos? Si los hijos están bien, si rinden en el colegio, si están sanos, si tienen algún resultado, ¿quiénes han hecho por ellos todo? Y se para ese mocoso a decir, ¿es que yo merezco? ¿Qué le diría uno? ¿Mereces qué? ¿Qué mereces? ¿Qué has hecho? Lo que la Biblia nos va a decir es, no tenemos derecho a reclamar porque lo que tenemos son deberes. Y esos deberes que son justos y que son normativos, hacen que no tengamos derechos para exigir, sino deberes para cumplir. ¿Cómo podemos decir a Dios, merezco esto y estoy soñando y me lo tienes que dar? Eso no facilita la paz, porque eso es injusto, y más bien lo que hace es que haya más guerra, más violencia y más competencia. Hechos capítulo 4, versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Dios. Nos está diciendo que el hombre, en lugar de estar del lado de Dios, está del lado contrario. Incluso en las iglesias, lo que es más grave. Llegan los hermanos a las iglesias con una lista de peticiones diciéndole, Señor, ¿qué pasó que no me llegó el viernes el pedido? Necesito un mensajero más rápido. Necesito una aplicación más rápida porque yo necesito es ya. Corra a sanarme, corra a proveerme, corra a darme lo que le pido. Porque es que yo merezco. O si no, ¿por qué di mi ofrenda el domingo? Yo merezco porque yo tengo que soñar en grande. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Proverbios 3, 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. Entonces, noten las enseñanzas de la Escritura, que tenemos propósitos para lograr, claro que sí. Muchos de ellos son sanos, son legítimos. ¿Cómo los logramos? ¿Reclamándolos? O diciendo, Señor, esto es lo que yo quisiera, lo pongo en tus manos.
Si es tu voluntad, concédemelo, y si no es tu voluntad, hágase lo que tú a bien dispongas. ¿Oramos así? Generalmente no. Nos está diciendo aquí Santiago, si usted es creyente, muestre que es creyente. Pero no lo muestre con consignas, con dogmas, con doctrina. Muéstrelo con obras, con hechos. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Tiene sabiduría? Muestre sus obras de sabiduría. ¿Usted tiene fe? Muestre sus obras de fe. Recuerden que todo el tiempo nos está indicando que tenemos que mostrar. Alguien muy ortodoxo diría, no, es que yo soy reformado presbiteriano y es por gracia. Entonces yo no muestro nada porque si yo muestro soy soberbio. Santiago dice, ok, pero es que no necesita mostrar para presumir, sino que eso se percibe. Solo cuando llega un hermano y nos acercamos con mucho cariño a recibirlo y al otro lo despreciamos, ahí estamos mostrando nuestras malas obras. Solo cuando no corregimos nuestras acciones, sabiendo que debemos corregirlas, ahí estamos mostrando nuestro mal comportamiento. Solo cuando decimos es que yo sé mucho y yo he estudiado y yo todo eso lo conozco y lo puedo recitar bien, ahí estamos mostrando que no somos tan mansos y tan humildes. Es decir, muestren sin mostrar y testifiquen sin presumir. Felicidad total para aquellos que reclaman. ¿Ustedes qué opinan? Pero tenemos otra pregunta que el hombre se ha hecho siempre. Y es la pregunta, como él dice, yo sueño, ¿cuál es el siguiente paso del que sueña? ¿Qué nos enseña el humanismo? Sueñe, escriba sus sueños, haga su mapa de sueños, su mapa de éxito, y luego enfóquese. Concéntrese en ello para que lo logre. Es decir, determínese, enfóquese, concéntrese, mentalícese. Hoy en día cuando dicen es que yo soy muy determinado, ¿qué es lo que nos están diciendo? Estoy muy enfocado. Cuando las señoras dicen es que yo estoy muy empoderada, ¿qué es lo que están diciendo? Estoy concentrada en lograr mis sueños. ¿Sí? Los tengo clarísimos y los voy a lograr. Y para yo lograrlos, en lugar de rendirme a Dios y confiar, lo que hago es exigir justicia. Porque yo tengo unos planes que quiero lograr y voy por el camino a lograrlos y alguien me estorba. ¿Yo qué digo? Hágase a un lado que usted me estorba. ¿Sí? Déjeme que voy pasando porque voy de afán. Y tengo unos planes que los tengo que lograr y las metas se tienen que cumplir. Exijo justicia. Y eso hace, amados hermanos, que nosotros vivamos en una sociedad y que nuestro corazón, muchas veces aún teniendo el Evangelio, en lugar de centrarse en los deberes, estamos centrados en los derechos. Y en lugar de centrarnos en hacer justicia, nos centramos en exigir justicia. ¿Se han visto las personas que marchan? Todos los que salen a marchar o a protestar están haciendo justicia o exigiendo justicia. ¿Y a quién le exigen? Bueno, a alguien le exigen. Al Estado, a una entidad, a unas autoridades. Exigimos, reclamamos, merecemos. ¿Se han escuchado los carteles? Sí, exigimos, exigimos, exigimos. Justicia, justicia, justicia. Dice, qué bueno que se exija justicia. Pero la Biblia nos dice que hay que hacer justicia. Amar justicia y no exigir justicia. La Biblia no nos da privilegio de exigir justicia porque la justicia ya está reglada y la justicia ya está estipulada. Lo que nos dice es sométanse a esa justicia, háganla. ¿Quieren ustedes justicia? Sean justos. ¿Quieren ustedes que los traten con justicia? Bueno, hagan justicia. Y recuerden que incluso aquí en el texto que tenemos de estudio dice, el fruto de justicia se siembra. Y ese concepto es muy interesante. Para hoy en día muchos no es comprensible porque no somos, nuestros hijos ya son citadinos, pero para todos los que somos de un poco más de edad, fuimos del campo, somos del campo, entendemos muy bien el concepto de sembrar. ¿Sí? Siembra. Vamos a sembrar una planta. ¿Qué se requiere para sembrar? Un terreno, una semilla y unas condiciones naturales para poder sembrar, hidratar y cuidar una planta. Se siembra, pero para que esa planta nazca o produzca, ¿qué se requiere?
cuidados, tiempo, dedicación, paciencia. Pero ¿qué le pasa a la semilla para que pueda nacer? ¿Qué tiene que suceder con la semilla? Morir. ¿Recuerdan que el Señor dio esa enseñanza? Si la semilla no cae a tierra, no muere y no nace, no hay fruto. Miren lo interesante del tema. Es decir, ¿ustedes quieren paz? ¿Qué tienen que hacer? Sembrémoslos. Es decir, sepultémonos. Ese sí es un auto, que no es autoestima ni autoconcepto, sino autorrenuncia. O morir, o renunciar. ¿Quién está dispuesto a renunciar a sus sueños? ¿Alguien quiere? No, es que los míos van de primeras y los míos son más urgentes. Cuando uno hace una fila, siempre uno tiene más urgencia que todos los demás. ¿Sí? El otro se está muriendo, pero es que a mí me duele una uña y ese dolor no me lo soporto. Siempre merezco más, pero el tema aquí es, ¿ustedes quieren entender cuál es la religión verdadera? Comienza por morir. Es decir, yo queriendo mostrar, queriendo ponerme más alto para que me vean, y el Señor me está diciendo, tienes que ponerte más bajo, donde nadie te vea y tienes que morir y pasar inadvertido. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque para que haya fruto de paz, de justicia, de felicidad, de mansedumbre, se tiene que morir. ¿Quién está dispuesto a morir? Si se hubiera puesto en consenso en la época de Jesús, ¿quién de ustedes quiere morir en lugar mío? Seguro no hubieran dicho, ¿seré yo? Todos hubieran escapado. Jesús fue el que dijo, yo voy a morir por ustedes, e incluso le recriminaron. Pero nadie está dispuesto a morir por otro. Cuando uno dice, yo doy la vida por ti, es yo doy la vida, pero no me vayas a pedir que te ayude. O sea, yo doy la vida, pero defiéndete. El fruto, para que sea real y sea veraz, tiene que sembrarse. Y se siembra la semilla y nace un fruto de la misma semilla o de la misma especie, pero se tiene que sembrar. Es decir, lo que Santiago nos está diciendo entre líneas es, todo lo que les he dicho hasta acá se resume de la siguiente manera. ¿Ya murieron? ¿Ya renunciaron? ¿Ya se crucificaron? ¿Recuerdan los dichos de Jesús? El que no renuncie a todo no es digno de mí. El que no tome su cruz y muera no es digno de mí. El que no esté dispuesto a no mirar atrás no es digno de mí. Entonces, por eso ya entendemos la realidad de la iglesia que Santiago escribe. Porque Santiago está escribiendo una iglesia que uno casi que termina diciendo, oye, está en el lugar equivocado Santiago. Pareciera que estuviera como una plaza de mercado y él intentando predicar y decirle, les habla a ustedes, hijitos míos. Si uno pues en una plaza de mercado nadie lo atiende. Pero está en la iglesia predicando, pero pareciera que todos a quienes él les dirige el mensaje no han nacido de nuevo. ¿Recuerdan qué pecados tienen y cultivan? Celos, insensatez. Acusan a Dios de que les ha puesto tentaciones. Se creen sabios a sí mismos. Hay una cantidad de maestros que pululan y hay una cantidad de amargura, frustraciones, contenciones. Están en guerra todos. Tan simple como que un hermano le pide ayuda al otro y el otro le dice, no, a mí no me moleste, hágalo usted. Yo estoy concentrado en mis sueños. Y Santiago le dice, pero ni siquiera sus sueños tienen que ver con corregir sus faltas. Ni siquiera tienen que ver con que van a la iglesia y se miran al espejo, ven sus faltas y las corrigen. No tienen tiempo para eso. No, es que estoy muy enfocado. Estoy enfocado en lo mío. Entonces les dice, ok, si están realmente enfocados en tener paz y en exigir justicia y en buscar bienestar y felicidad, les quiero recordar que tienen que morir. Y ahí se pone muy complejo el llamado. ¿Recuerdan cuando Jesús les habló a los discípulos así? Entonces dijeron, dura es esta palabra. Y se comenzaron a ir. ¿Y recuerdan que les dijo Jesús? Ay, por favor, no se vayan, espere y cambiamos el discurso, un poco más suave. Jesús les dijo, ok, si ustedes se quieren ir, váyanse también. Porque si no están dispuestos a morir, a renunciar,
si no están dispuestos a dar la vida por causa del Evangelio, no son dignos. Y eso es lo que está diciendo Santiago. El fruto de justicia se siembra en paz. Es decir, quieren justicia, quieren verdad, quieren mansedumbre, tienen que morir. Tienen que enterrarse, tienen que sepultar sus sueños, sus propios planes y confiar en el Señor. ¿Recuerdan cómo respondió María cuando el ángel le dijo que era la mujer escogida para ser la madre de Jesús? ¿Qué hubiera dicho una jovencita hoy de 15 o 18 años? ¿A mí? Ay no, ¿qué le pasa? Olvídese. Tengo sueños hasta mis 40, 50 años, tengo mi vida ya arreglada. Yo la tenía arreglada a los 8 años y el Señor me la volvió nada porque yo estaba equivocado. Pero cuando nosotros planeamos y pensamos que nuestros planes son buenos, el Señor nos dice, no es así, tienes que morir. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Reclama justicia o siembra justicia. Cuando la justicia se siembra, el fruto no llega inmediato. Si yo quiero un antojo, me voy a la tienda, me voy a un lugar, compro lo que yo quiero de lo que estoy antojado y ya suplí mi necesidad. Porque era un antojo de comprar algo, de comer algo, de ir a un lugar. Eso lo soluciono tan fácil como simplemente tener una tarjeta y tener tiempo y dirigirme a un lugar. Pero si yo quiero sembrar justicia y cosechar justicia, ¿qué necesito? Es un proceso largo, es un proceso exigente. Recuerden que incluso en Apocalipsis los creyentes reclaman diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Llevamos tiempos, años, décadas, lustros, esperando que tú nos resuelvas y no nos hace justicia. ¿Hasta cuándo? Porque la justicia se siembra, pero el fruto no tarda, pero para nosotros sí. Vemos que tarda, pero no tarda. Santiago 3:18 nos dice eso, el fruto se siembra en justicia, pero no tiene resultado pronto. Amados hermanos, a nosotros no nos gusta renunciar a nuestros sueños porque nosotros queremos recompensas inmediatas. Y estamos en una sociedad donde se buscan recompensas inmediatas, que son paliativos, que son placebos, donde nos dicen, mire, haz esto y ya te vamos a premiar. Pero si nos dicen trabaje 10 años y el premio es a los 10 años, ¿quién concursa? Ahora, si nos piden 40, o si a lo más robusto nos dicen, bueno, 80 años y al final de los 80 pasas a recibir tu premio, ¿qué diríamos? Ah, no, eso es mucho. Yo quiero irme donde me den recompensas cada domingo, donde me digan, ven por tu milagro. ¿Sí? ¿Sí? Recibe la unción ya y llévate la bendición hoy mismo en tu bolso. Porque no quiero esperar el fruto. ¿Cuántos años tarda una planta para dar fruto? Está hablando de una planta que se siembra y que da fruto, y que es un fruto durable. Pensemos en una higuera, o en una aceituna, o en una vid, los frutos más preciados de la cultura judía. ¿Cuánto tiempo toma? Si usted hace una obra de justicia hoy, ¿cuánto tiempo toma para recibir la recompensa? Si es que la logra ver en vida. Probablemente no la ve. Probablemente la verán otros. ¿Recuerdan, amados hermanos, que Caín mató a Abel? ¿Y quedó impune en la sociedad ese crimen? En la sociedad quedó impune. Nadie lo vio. Habían 4 personas y el 25% que fue el que afectó, mató al otro 25% y nadie denunció. Eso no lo pusieron en conocimiento de la justicia, no lo llevaron a una protesta, no hicieron reclamos, simplemente se desapareció. Adán y Eva no supieron qué pasó con Abel. Salimos al campo y no regresó. Abel lo mató y no se hizo justicia. Caín lo mató y no se hizo justicia. ¿Recuerdan cuándo se reclama todavía por la justicia, por la sangre de Abel derramada? En el Nuevo Testamento dice, la sangre de Abel clama aún desde la tierra. Y dice, pero ¿ya para qué? Justicia a estas alturas no me sirve. Yo quiero justicia ya. Nadie ha presenciado todavía la justicia sobre la muerte criminal contra Abel. Pero hay un reclamo justo y es, no se ha hecho justicia.
Hay que vengar a los criminales porque ellos no han pagado por ese delito. Uno diría, no, pues eso ya échele tierrita y olvídese porque supérelo. Supérelo. Justicia ya no hay. La pregunta es, ¿hay justicia para Abel? ¿Hubo justicia para Abel? Claro que sí, la Biblia lo dice. Y cuando las almas reclaman en el quinto sello en Apocalipsis 6, la respuesta es, espérense un poquito más, porque aún faltan otros, ustedes están en lista de espera. Prepárense porque a otros los han torturado, ustedes todavía están tranquilos, pero alístense, porque por lo menos si se disponen a ser ancianos, diáconos, pastores o misioneros, lo más probable es que los persigan y los torturen. Por eso la mies es mucha y los obreros pocos, porque cuando uno le lee las condiciones, uno dice, el Señor todavía no me ha llamado. A eso todavía no me ha llamado. Solo queremos puestos de privilegio como Juan y su hermano. Dice la Biblia, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, no exija deberes, no exija derechos, cumpla deberes. No reclame justicia, siembre justicia, haga justicia. El ejemplo de Dios es el más perfecto a través de Jesús. Dice que Él hizo justicia y misericordia, sin esperar recibir nada a cambio. De hecho, a Jesús le pagaron con injusticia. Si uno diría, si Jesús hizo justicia todo el tiempo, pues Él merece que lo traten con justicia. Pero ¿cómo fue tratado? Con la peor injusticia. Con la peor injusticia siendo el justo. Ahora mucho más para nosotros. Y el tercer paso del humanista, después de decir exijo justicia, es decir, no me estorben mis proyectos, es yo soy un ganador, vivo feliz, logré mi objetivo, logré mis propósitos porque yo me lo propuse, porque yo me enfoqué, porque yo me mentalicé y porque yo sabía que tenía las condiciones. Me encanta siempre cuando veo en deportes, cuando entrevistan a los concursantes o a los ganadores, cómo responden. ¿Sí los han visto? Cuando los entrevistan, no, pues llegaste de primero, hiciste un récord. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué dicen? ¿Qué haría yo sin mí? ¿Sí? Es que ustedes no saben con quién hablan. Es que yo me lo propuse, es que yo me esforcé, es que yo... Y uno dice, eso no es justo. Santiago nos está diciendo, quieren paz, siembren justicia. Quieren bienestar, hagan justicia. Quieren tener resultados, mueran a ustedes mismos, porque de otra forma no se entiende. Y ese pensamiento de la siembra y la semilla que se pone en la tierra y muere para que dé fruto al final, es el mismo pensamiento del comienzo del capítulo 3, en el sentido contrario. Y es, ustedes en lugar de morir, lo dice Santiago en el capítulo 3, uniendo todo el contexto, en lugar de morir, ustedes andan como caballos desbocados. En lugar de ser mansos, andan como salvajes. Y esta semana me recordaba un texto, una hermana, yo no le he podido encontrar en la Biblia, que dice, es que el Señor nos dice, sea manso, pero no menso. En mi concordancia no ha aparecido en la versión que yo uso. Pero ese es muy común entre nosotros. Yo soy manso, pero no me dejo. Y ese texto valdría la pena, esa frase, ese dicho, valdría la pena ponerlo en el contexto de la Escritura. Porque la Biblia dice, Jesús enmudeció y no abrió su boca. Y cuando lo maltrataban y lo torturaban, no dijo nada para defenderse. Y lo dice el libro de Santiago, tengan como ejemplo a Jesús ante Pilato. Y recuerdan cuando Pilato le dijo, ¿eres tú el rey? ¿Eres tú el Cristo? Esa era la oportunidad de defensa, ese era el alegato de defensa. Ahí lo que podía haber hecho Jesús era defenderse, le dieron un cuarto de hora para defenderse. ¿Qué hubiera hecho usted si le dicen, mire, depende de su respuesta, queda libre o se incrimina? ¿Qué pudo haber dicho Jesús? Se pudo haber defendido porque estaba ante Pilato que iba a autorizar la muerte de Jesús. Estaba el pueblo afuera, Jesús estaba en un interrogatorio y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey, el Cristo? ¿Y Jesús qué pudo haber dicho? No, eso dicen. Pensándolo bien, no, yo soy el hijo de un carpintero. Pero Jesús dijo, sí, tú lo has dicho. ¿Y eso qué ameritaba?
la sentencia. Él se incriminó, se autoincriminó. Amados hermanos, lo que nos está diciendo Santiago es el conjunto de una vida o de una religión del corazón es morir y ser manso. Solo el que muere y da fruto nuevo. Pero mientras esté vivo en su condición pecadora o sin Cristo, sin regeneración, no puede dar buen fruto. Lo ha dicho en los capítulos anteriores. ¿Puede acaso una fuente dar aguas de dos tipos? ¿Puede una aceituna dar higos o una vid dar, otro fruto? ¿Es posible? ¿Cuándo lo han visto? ¿Eso ha sucedido? Imposible. De la misma forma, un hombre o una mujer que no ha nacido de nuevo, imposible va a ser manso. ¿Cómo va a poder ser manso, sencillo, estar en gozo, en tranquilidad, en serenidad, en paciencia, en confianza, alguien que no ha nacido de nuevo? ¿Es posible? Está en guerra. Entonces, ¿quieren lograr estos resultados y estas virtudes? Primero toca morir. Y pudiéramos intuir ahí que Santiago les está diciendo, bueno, comiencen a hacer el hoyo para sepultar lo que ustedes son. Y lo va a decir Pablo en Efesios, toca morir al viejo hombre, desvestirnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre creado en justicia y santidad. De lo contrario, no. Juan 14, 24 dice, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Eso lo dijo Jesús. No es una enseñanza nueva de Santiago. Hay que morir, hay que caer a tierra, hay que rendirnos al Señor y hay que rogar al Señor que nos haga morir para luego vivir y dar fruto. De alguna manera lo que está diciendo Santiago es, ustedes no van a poder tener fruto así como están viviendo. Olvídense. Pueden tener muchos sueños, pueden estar muy enfocados, pueden creerse vencedores, pero ustedes están derrotados y engañados. Uno de los temas controversiales en la carta de Santiago es, ustedes están engañados. Y es muy probable, y lo tenemos que referir siempre, que cuando nosotros tenemos una doctrina tan estructurada, pudiésemos también estar engañados por tan buena doctrina. No porque la doctrina sea mala, la doctrina es buena, pero si la letra de la doctrina no nos lleva a la vida, pues solo somos retórica. Somos como un címbalo. Tenemos doctrinas excelentes, pero prácticas perversas. Incluso algunos se justifican, pero ¿y para qué orar? Si ya el Señor todo lo sabe. Pero ¿y para qué congregarme si el Señor está en todo lugar? Pero ¿yo para qué me esfuerzo? Si sea que me esfuerce o no, pues la salvación es del Señor. Esas prácticas permisivas y tolerantes son riesgosas porque lo que nos está diciendo es muestre sus buenas obras. ¿Ya están en Cristo? Muestren sus buenas obras. ¿Hay alguno sabio aquí? Y Santiago les dice, ok, todos ustedes bajen la mano, les voy a mostrar lo que yo veo de ustedes y lo que Dios ve de ustedes. Ustedes se ven sabios, pero Dios ¿cómo nos ve? Celosos, llenos de amargura, confusos, turbados, en guerra, y va a seguir diciendo esto en el capítulo siguiente. Así que si no queremos este tema, tenemos que corregir, porque Santiago en el siguiente versículo nos va a decir, ¿de dónde vienen las guerras? No, pues del armamento nuclear y de los políticos que toman decisiones de invadir y de mandar guerras a otras regiones, o porque hay minerales o riquezas en el mar o en la tierra. Le va a decir, no, las guerras vienen de dentro. Y lo dijo en el capítulo que estamos terminando, la guerra viene de adentro. Es decir, ¿cómo podemos tener paz si tenemos guerra en el corazón? ¿Y cómo se adquiere la paz? A través del Evangelio. Morir para tener fruto. Dice la Escritura en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Justicia. Y a mí me llama mucho la atención ese concepto de justicia, porque ya Santiago lo dijo en el capítulo 2, misericordia quiero y no sacrificio, y triunfa la misericordia sobre el juicio. Y parece ser que sigue explicando y vuelve y les enfatiza, ¿por qué no entienden que lo que hay que reclamar o pedir es misericordia? No justicia. Casi siempre que nosotros reclamamos justicia estamos diciendo, alguien me tiene que hacer justicia a mí. Yo soy una víctima.
Y quien está tratándome con injusticia tiene que considerar y tratarme con justicia porque yo soy víctima. Cuando nosotros pedimos justicia, como en el quinto sello, ¿hasta cuándo? Estamos diciendo, Señor, tú no eres justo. Me puso en una sin salida y yo no sé qué hacer y me estás tratando muy duro. Por favor, bájale a la temperatura. Esto está muy difícil. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué dice el Señor? Espere un poquito. A Abel todavía no le he hecho justicia. Espere un poquito. Me dice, Abel, hace 6.000 años. Me toca esperar entonces. Pero siempre que pedimos justicia, lo que estamos diciendo es yo soy víctima de alguien, del Estado, de la suerte, del azar, de la genética, de alguien, incluso de Dios o del diablo. Pero alguien es mi victimario y por favor, ¿hasta cuándo? Y lo que nos dice acá es, ¿ustedes quieren justicia? Ok. El mejor acto de justicia es que Cristo murió para perdonar sus pecados. Y al Él morir injustamente, pero justamente de acuerdo a la previsión del plan de Dios, Él les perdonó sus pecados y les extendió a ustedes misericordia. Es decir, Él hizo justicia y los cubrió de gracia. De alguna manera el mensaje aquí es, si ustedes quieren justicia, ya la justicia se sembró. Ya la justicia murió. Ya la justicia dio fruto. Y ese fruto se llama misericordia. Y esa misericordia, que es el fruto de la justicia, trae a ustedes paz, reposo y esperanza. ¿Quieren justicia? No somos justos, pero la misericordia triunfa y ya Cristo triunfó. En últimas, al final del discurso de Santiago es, no pidan justicia, agradezcan por misericordia. No reclamen ni exijan justicia, ni reclamen derechos, porque no tenemos derecho. Vivan de acuerdo a la misericordia, vivan en paz. Cuando usted tiene contentamiento, como lo va a decir Santiago, usted vive más feliz. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando fueron niños, muchos de nosotros no tuvimos juguetes. Bueno, no tuvimos nada de niños. ¿Qué teníamos? La vida y el alimento. Pero fuimos felices. Pero a medida que fuimos creciendo, cada vez somos más infelices. Porque ya un pequeño tarro o yo jugaba con naranjas, eran mis balones de fútbol. ¿Sí? Pero ya ahora uno jugar con una toronja, pues uno dice, no, yo merezco un balón de marca. ¿Cierto? No somos felices con tanto que tenemos, pero fuimos más sencillos y cuando éramos más sencillos éramos más agradecidos. Santiago les está diciendo a la audiencia, tanto que ustedes tienen y siguen reclamando derechos, tanto que ustedes han recibido y todavía siguen pensando que alguien les debe justicia. Si alguien debe justicia, son ustedes. Porque no es justo que ustedes vengan a mí a pedirme llenos de celos, de amargura, de contiendas y de frustración. ¿O eso es justo? ¿Es justo que nosotros vengamos a la iglesia a decir, Señor, yo te amo, pero mi corazón está en guerra? Tú eres la razón de mi vida, yo vivo por ti, pero no estoy en paz con Él. Si quieren justicia, siembren justicia. Y la respuesta sería, no, Señor, no puedo. Entonces la conclusión es, pero ya alguien sembró justicia. Ya alguien murió y fue a la cruz. Y no necesita que tú te laceres y te crucifiques, porque aquel que murió sembró justicia para su pueblo y ya dio el fruto, y el fruto es misericordia y paz. Este texto termina siendo casi como una bendición sacerdotal. Cristo ya murió por ustedes, Él ya les hizo justicia. Porque si alguien tiene que reclamar justicia, soy yo contra ustedes, porque ustedes me han afrentado, porque ustedes me han despreciado y porque ustedes han vivido perdidamente, incluso como religiosos, creyéndose maestros sin serlo y creyéndose sabios sin serlo. Si alguien exige justicia, soy yo contra ustedes. Y si yo exijo justicia de ustedes, ¿qué tiene que pasar con ustedes? Todos a morir. Pero la respuesta es, yo no voy a exigir justicia porque la justicia exigida ya fue cubierta. Y esa justicia es suficiente y el fruto es paz para los que confían en la justicia sembrada. Confíen en esa justicia que murió y resucitó. En el tema del quinto sello, ¿hasta cuándo? El Señor no le responde el pedido.
pero les dice, el que vive les da garantía. Es decir, el que fue sembrado y resucitó con fruto, les da garantía. ¿Quieren otra garantía? Señor, estoy cansado de vivir. Yo vivo porque morí y resucité. Esa es la garantía. Señor, ¿qué hago con tanto problema que tengo? Yo estuve muerto y resucité. Esa es la garantía. Señor, ¿qué hago con tantas situaciones que enfrento y no sé cómo tratarlas? Yo soy el resucitado y estoy en pie. Esa es la garantía. ¿Quieren otra garantía? Santiago nos va a decir, no hay más garantía que la justicia que se siembra, y esa justicia es la que Cristo operó y ustedes reciben misericordia. Y ahí sí podemos decir, vivo feliz, no por mis sueños y mis logros y enfoque, sino vivo feliz porque el Señor murió por mí, me perdonó y me dio esperanza. Pero también es una censura de Santiago para la iglesia. Si ustedes creen eso y confían en eso, ¿por qué andan tan desesperados? ¿Por qué cualquier situación los sacude tan fuerte? Nos duele el estómago y ya nosotros pensamos en un cáncer y ya estamos llamando a la familia y despedirnos. Y ya estamos haciendo un caos. Bueno, y si nos morimos, pues listo, chévere. ¿Y si es cáncer? Ok, pues Dios lo proveyó. ¿Dónde está nuestra confianza? De algo tenemos que morirnos. Y ojalá nos muramos pronto, porque es muchísimo mejor. De algo tenemos que enfrentar. Si Jesús mismo enfrentó sufrimiento, Jesús mismo incluso yendo a la cruz dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, cuanto más nosotros. Por eso en el capítulo 1 comienza la introducción del libro, amados hermanos, estén con gozo cuando tengan diversas pruebas. Porque la prueba añade esperanza y mansedumbre y sabiduría y paciencia, y es a través de las pruebas que Dios nos hace caer a tierra y morir. Porque si no tenemos pruebas, ¿qué hacemos? Nos vamos elevando cada vez más y nos inflamos y ya somos como un globo aerostático que estamos bien lejos y el Señor nos tiene que desinflar. ¿Y cómo nos baja? Pruebas, para que no nos enaltezcamos, para que no nos llenemos de soberbia. Y cuando nos viene la prueba, que decimos, oren por mí, que el Señor me quite la prueba. Y dice, no, pero si es que este es necesario. Con este es que lo tengo ahí polo a tierra, ese es el ancla. ¿Realmente felices, hermanos? Solo felices los que están entendiendo que la justicia es la que viene de Cristo, que todos estos logros de una vida mansa y sumisa se logran en Cristo, y aquellos que se rinden a Él para confiar solamente en Él. Los que siguen confiando en otras cosas no pueden tener esa paz y felicidad. La parábola de la perla de gran precio, ¿recuerdan? Que dice que era una perla de gran precio y que este hombre que quería comprarla tenía que vender todo para quedarse con esa perla. No podía quedarse con nada más, porque si él se quedaba con algo más en su bolso, no podía adquirir la perla. Es todo o nada. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, yo quiero el Señor, pero también quiero las añadiduras y de hecho me interesan mucho. La pregunta que nos planteamos es, ¿felicidad total? Claro que sí para el cristiano, pero viene por el Evangelio. No viene ni por los sueños, ni los planes, ni el enfoque. No viene por ser luchador y mentalizado. La felicidad total viene por estar en Cristo y confiar en su justicia y agradecer por su gracia. Esa es la felicidad. Y la felicidad no es cero problemas o cero estrés. La felicidad es saber que en medio de tenemos una corona de vida, nos aguarda la corona de justicia y que si morimos hoy o mañana o pasamos cualquier vicisitud, no tememos porque el Señor está con nosotros. Esa es la verdadera felicidad, que el Señor nos ayude y nos amanse. Y para amansarnos nos tiene que poner una piedra, ¿sí? Una piedra de molino, ¿recuerdan? Y echarse a lo profundo del mar. A ver si ahí morimos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es clara, sencilla, pero también es directa y es dura para nosotros. Porque es una palabra que nos confronta. Porque yo llego acá cada domingo con la certeza de que soy hijo tuyo, pero cuando escucho tu palabra tengo que generar muchas preguntas y muchas interrogantes si realmente siendo hijo tuyo estoy viviendo para ti.
o si no he nacido de nuevo, o si estoy engañado. Y te rogamos que uses tu palabra y tu Espíritu precioso para corregir todas las faltas tan graves y tan comunes e incluso tan aceptadas y normalizadas, y nos des esperanza. Nosotros pensando que alguien nos debe algo y tú nos dices que somos nosotros los deudores. Nosotros pensando que merecemos algo cuando todo es tuyo y eres tú el único que mereces todo. Nosotros pensando que es por nuestras fuerzas y en nuestro tiempo, y cuando tú nos dices es por mí y para mí. Ten misericordia de nosotros, Señor, pidiendo justicia cuando por justicia seríamos consumidos. Mejor rogar misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, que siendo tus hijos no corregimos las deficiencias, las escondemos y las justificamos, y siendo tus hijos vivimos en guerra con los placeres de este mundo, y casi todas las cosas que combaten en nuestros miembros contra nuestra propia alma son cosas tan efímeras como bienestar, dinero, placer, fama, riquezas, cosas que no tienen ningún valor frente a la eternidad. Por eso no tenemos tiempo para ti, incluso ni para leer la Biblia. A veces no tenemos tiempo ni para ir a la iglesia. A veces no tenemos tiempo ni para nuestros seres queridos, porque estamos enfocados en nuestros sueños. Sueños que no nos traen libertad, que no nos traen paz. Sueños que solo nos esclavizan y muchos de ellos nos roban lo poco que tenemos. Ayúdanos a tener en mente que todo es por ti y que no hay mayor deleite y placer y más aspecto en el cual nos podamos enfocar que en seguir tus pisadas, en hacer tu voluntad y en procurar tu gloria. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, con una acción de gracias, pero también rogándote nos perdones y tengas misericordia de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos.